Pequeña aclaración sobre este video. Disculpen las repeticiones de algunas palabras durante la narración. Esta historia pertenece a una línea alternativa dentro del universo de Terra 2150. Los personajes que aparecen son algunos de los guardianes, Ember, Luna y Solara, quienes forman parte de esta versión alternativa de los acontecimientos. Gracias por ver y apoyar esta historia. Terra 2150. Lugar: ciudad en ruinas, antigua metrópolis industrial. El sol se ocultaba detrás de los escombros de lo que alguna vez fue una bulliciosa ciudad, ahora reducida a ruinas y cenizas por un cataclismo desconocido. Las calles estaban desiertas, cubiertas de polvo y escombros, testigos mudos de la devastación que había caído sobre la humanidad. En medio de la desolación, un grupo de supervivientes se abría paso entre los edificios derruidos, buscando refugio y recursos para sobrevivir en un mundo desolado. Sus ropas andrajosas y rostros cansados reflejaban la lucha diaria por la supervivencia en un entorno hostil y desolado. El viento soplaba frío y cortante, llevando consigo el eco de los lamentos y las historias perdidas de una civilización que yacía en ruinas. Los edificios en ruinas se alzaban como monumentos a un pasado glorioso, recordatorios silenciosos de la fragilidad y la fugacidad de la grandeza humana. En lo alto de un rascacielos derruido, un grupo de aves carroñeras planeaba en círculos, observando con ojos hambrientos a los supervivientes que se movían entre las sombras de la ciudad en ruinas. El sonido distante de un aullido de criaturas mutadas resonaba en la distancia, recordando a los habitantes de este mundo apocalíptico que la amenaza siempre acechaba en las sombras. En medio de la desolación y la desesperanza, una débil luz de esperanza brillaba en el horizonte, encarnada en la determinación y la valentía de aquellos que se negaban a rendirse ante la oscuridad. En un mundo al borde del abismo, la lucha por la supervivencia y la redención se convertía en la única certeza en un escenario de caos y destrucción. En el caótico escenario de la ciudad en ruinas, el estruendo de motores resonó en el aire cuando una nave de alta velocidad surcó los cielos, seguida de cerca por una bandada de cazadores que se abalanzaban sobre ella con ferocidad y determinación. La nave, con sus formas aerodinámicas y sus luces parpadeantes, zigzagueaba entre los edificios en ruinas en un intento desesperado por escapar de sus perseguidores. En un instante de tensión y acción, un misterioso individuo apareció en lo alto de un edificio derruido, armado con un lanzamisiles improvisado. Con determinación en sus ojos, apuntó con precisión hacia los cazadores que perseguían la nave y disparó con decisión, lanzando los misiles hacia sus objetivos con una velocidad letal. Los misiles surcaron el cielo, dejando estelas de fuego y humo a su paso, y con precisión milimétrica alcanzaron a los cazadores que se acercaban peligrosamente a la nave en fuga. Una serie de explosiones iluminaron el oscuro cielo apocalíptico, enviando escombros y llamas en todas direcciones, mientras los cazadores eran derribados uno a uno por los certeros disparos del misterioso Salvador. La nave en fuga aprovechó la distracción causada por la lluvia de misiles y aceleró aún más, desapareciendo en la lejanía con una velocidad asombrosa. El individuo en el techo del edificio observó con satisfacción cómo los cazadores eran neutralizados, su rostro oculto por una máscara de metal que brillaba con una luz inquietante en medio de la oscuridad. Con agilidad y destreza, el enigmático héroe se lanzó desde el techo del edificio en su planeador volador, surcando los cielos con gracia y determinación. El viento silbaba a su alrededor mientras se dirigía hacia la nave en fuga, decidido a alcanzarla y celebrar el éxito del arrojo y la valentía de los jóvenes que habían escapado de sus perseguidores. El planeador volador se deslizaba entre los edificios en ruinas, sorteando los obstáculos con habilidad y rapidez, siguiendo la estela de la nave que se alejaba en la distancia. La luz crepuscular del atardecer iluminaba el escenario apocalíptico, creando un ambiente de misterio y emoción en el aire. Con una maniobra audaz, el héroe logró alcanzar a la nave en fuga, deslizándose a su lado con elegancia y gracia. Desde su posición elevada, observó con admiración y satisfacción a los jóvenes que habían logrado escapar de sus perseguidores, demostrando coraje y determinación en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. Con un gesto de reconocimiento y alegría, el héroe extendió la mano hacia los jóvenes, ofreciéndoles una sonrisa de complicidad y camaradería. A través de gestos y señales, compartieron la emoción y la satisfacción por el éxito de la hazaña.
celebrando juntos la valentía y la astucia que los había llevado a superar los peligros y desafíos de un mundo apocalíptico y hostil. Los jóvenes llegaron a su refugio, un lugar oculto entre las ruinas de la ciudad, donde celebraron con júbilo y alegría su hazaña. El ambiente en el refugio era cálido y acogedor, con luces titilantes y risas resonando en las paredes agrietadas y las sombras de un mundo apocalíptico. Sentados alrededor de una improvisada mesa hecha de desechos reciclados, los jóvenes compartían historias y risas, recordando con emoción y gratitud el arriesgado escape de los cazadores y la valiosa ayuda del enigmático héroe que los había salvado de la persecución. «Eso estuvo demasiado cerca», exclamó uno de los jóvenes con los ojos brillando de emoción. «Pensé que no lo lograríamos. Gracias al héroe misterioso que nos salvó con esos misiles», añadió otro levantando su vaso en un brindis improvisado. Los jóvenes rieron y se felicitaron mutuamente, compartiendo anécdotas y chistes en un gesto de camaradería y unión. La tensión y el peligro de la huida se disolvieron en la calidez y la complicidad del momento, creando un vínculo especial entre ellos que fortalecía su determinación de sobrevivir y resistir en un mundo desafiante y hostil. ¿Qué creen que nos deparará el futuro?, preguntó una joven con un brillo de expectación en sus ojos. ¿Seguiremos desafiando a los cazadores y explorando los límites de la ciudad? Por supuesto que sí, respondió otro joven con determinación. Somos fuertes y valientes, y juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. El repiqueteo ensordecedor de las aspas de los helicópteros resonaba en el aire, anunciando la llegada de nuevos peligros a la posición de los jóvenes en su refugio entre las ruinas de la ciudad apocalíptica. Con rapidez y determinación, los jóvenes se pusieron en acción, buscando desesperadamente lugares donde ocultarse y pasar desapercibidos ante la amenaza que se cernía sobre ellos. «¡Rápido, escondámonos!», exclamó uno de los jóvenes con voz urgente, mientras corría hacia un rincón oscuro y poco visible del refugio. Los jóvenes se dispersaron en todas direcciones, buscando refugio entre las sombras y los escombros, evitando ser descubiertos por los helicópteros que sobrevolaban la zona con una mirada implacable en busca de cualquier rastro de actividad humana. El miedo y la tensión se palpaban en el aire mientras los jóvenes se esforzaban por mantenerse ocultos y protegerse de la amenaza inminente. El rugido de los motores de los helicópteros se intensificaba, indicando que la búsqueda se había vuelto más intensa y peligrosa. Los jóvenes contuvieron el aliento, sintiendo el latir acelerado de sus corazones mientras aguardaban en silencio, rezando por pasar desapercibidos y escapar de la mirada de los intrusos que acechaban desde el cielo. En medio del silencio tenso y la incertidumbre, el sonido de las hélices se desvaneció lentamente, indicando que los helicópteros se alejaban de la posición de los jóvenes. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el refugio, mientras los jóvenes salían cautelosamente de sus escondites, aliviados de haber evitado ser descubiertos y enfrentar un destino incierto a manos de los intrusos. «Eso estuvo cerca», exclamó uno de los jóvenes con la respiración entrecortada. «Debemos estar más alerta que nunca en este mundo devastado». Los jóvenes asintieron en silencio, conscientes de la fragilidad de su existencia en un mundo apocalíptico, donde la amenaza acechaba en cada esquina. Desde el interior de los helicópteros, el grupo letal conocido como la Nueva Orden observaba con determinación y frialdad la ciudad en ruinas extendiéndose bajo ellos. Los miembros de esta organización siniestra estaban equipados con armas avanzadas y vestían uniformes oscuros, emanando una aura de peligro y poder mientras se preparaban para llevar a cabo su misión en medio de la desolación apocalíptica. «Localicen a los objetivos», ordenó con voz firme el líder de la Nueva Orden, cuyos ojos fríos y calculadores recorrían el paisaje urbano con una mirada amenazadora. Los miembros de la Nueva Orden se movían con precisión militar dentro de los helicópteros, rastreando con tecnología avanzada los posibles focos de actividad humana en la ciudad en ruinas. Sus rostros enmascarados reflejaban la determinación y la brutalidad de quienes no dudarían en cumplir sus objetivos, sin importar los medios necesarios para lograrlo. «Hemos detectado señales de vida en la zona norte del refugio», informó uno de los soldados de la Nueva Orden, señalando en un mapa digital la posición aproximada de los jóvenes supervivientes.
Con una rapidez implacable, los helicópteros se dirigieron hacia la zona indicada, preparándose para llevar a cabo una operación de búsqueda y captura que no dejaría lugar a la compasión ni a la piedad. La nueva orden había llegado a la ciudad en ruinas con un propósito claro: eliminar cualquier amenaza a su control y dominio, sin importar las consecuencias para aquellos que se interpusieran en su camino. En un giro inesperado y sorprendente, una lluvia de misiles surcó el cielo con una precisión letal y sorprendente, impactando directamente en los helicópteros de la nueva orden con una fuerza devastadora. Las explosiones resonaron en el aire, iluminando el oscuro paisaje apocalíptico con destellos de fuego y humo, mientras los helicópteros caían en picado hacia la tierra en medio de la destrucción. Los miembros de la nueva orden fueron tomados por sorpresa, incapaces de reaccionar a tiempo ante el ataque certero y fulminante que los había alcanzado de forma inesperada. El caos y la confusión reinaban en el interior de las aeronaves, mientras los soldados luchaban por mantener el control en medio de la inminente catástrofe que se cernía sobre ellos. Desde las sombras de la ciudad en ruinas, el enigmático héroe que había intervenido anteriormente emergió con determinación, su rostro oculto por la máscara de metal brillante que reflejaba la luz de las llamas. Con habilidad y precisión, había lanzado los misiles que habían derribado a los helicópteros de la nueva orden, demostrando una vez más su destreza y valentía en medio del caos y la destrucción. Los helicópteros de la nueva orden se desplomaron en espiral hacia el suelo, arrojando escombros y llamas en todas direcciones, mientras el héroe observaba con satisfacción el impacto de su acción salvadora. La amenaza de la nueva orden había sido neutralizada, al menos por el momento, gracias a la astucia y la valentía de aquel que se había erigido como el defensor de los supervivientes en un mundo devastado. En medio de la destrucción y el humo, los jóvenes supervivientes observaban con asombro y gratitud el desenlace de la batalla, conscientes de que la lucha por la supervivencia en un mundo apocalíptico estaba lejos de haber terminado. Desde el interior de los helicópteros de la nueva orden, la sorpresa y el caos se apoderaron de los soldados cuando los misiles impactaron con una precisión letal y devastadora contra las aeronaves. El estruendo ensordecedor de las explosiones resonó en el aire, sacudiendo violentamente las estructuras de los helicópteros y llenando la cabina con el estruendo de la destrucción inminente. Los soldados de la nueva orden lucharon por mantener el control en medio del caos y la confusión, mientras las alarmas sonaban y las luces parpadeaban con un brillo ominoso. El humo y el fuego se propagaban rápidamente dentro de las cabinas, creando un ambiente sofocante y aterrador que anunciaba la inminente caída de las aeronaves hacia el suelo. El líder de la nueva orden, con rostro impasible y ojos fríos, intentó desesperadamente dar órdenes para contrarrestar el ataque sorpresa, pero la devastación causada por los misiles había dejado a las aeronaves gravemente dañadas e incapaces de mantenerse en el aire. La sensación de impotencia y desesperación se apoderó de los soldados mientras se preparaban para el impacto inminente contra el suelo, conscientes de que la batalla había sido perdida en un instante fugaz y letal. Con un estruendo ensordecedor, los helicópteros de la nueva orden se precipitaron hacia el suelo, envueltos en llamas y escombros que se dispersaban en todas direcciones. La destrucción y la desolación reinaban en el escenario apocalíptico, mientras las aeronaves se convertían en ruinas carbonizadas y testimonios silenciosos de la violencia y el conflicto que asolaban el mundo devastado. En medio del humo y la destrucción, los restos retorcidos de los helicópteros yacían dispersos por el suelo, recordando a los supervivientes la fragilidad y la brutalidad de la existencia en un mundo apocalíptico donde la violencia y la traición acechaban en cada esquina. El héroe, con determinación y rapidez, se dirigió hacia los jóvenes supervivientes en su refugio entre las ruinas de la ciudad apocalíptica. Consciente de que la amenaza aún no había terminado, les instó a seguirlo rápidamente, con gestos decididos y una expresión de urgencia en su rostro enmascarado, mientras se preparaban para abandonar el lugar en busca de seguridad y refugio. Mientras los jóvenes seguían al héroe por los callejones y pasadizos entre las ruinas, un estruendo metálico resonó en el aire, anunciando la llegada de un imponente barco de metal, con grandes dimensiones a su posición. La nave, con un diseño futurista y amenazador, se acercaba lentamente a la zona, proyectando una sombra ominosa sobre el paisaje devastado y recordando a los supervivientes que la batalla por la supervivencia aún no había llegado a su fin. ¡Rápido, tenemos que salir de aquí!,
exclamó el héroe, instando a los jóvenes a apresurarse hacia la salida y poner distancia entre ellos y la llegada del barco de dimensiones colosales. Los jóvenes seguían al héroe con determinación y valentía, corriendo entre los escombros y los obstáculos del terreno, conscientes de que su vida dependía de la rapidez y la astucia con la que pudieran escapar de la nueva amenaza que se cernía sobre ellos. El ruido de los motores del barco resonaba en el aire, creando una atmósfera de tensión y peligro en el escenario apocalíptico. Con habilidad y destreza, el héroe guió a los jóvenes hacia un lugar seguro y oculto, donde pudieran resguardarse temporalmente de la inminente llegada del barco de metal. El ambiente estaba cargado de incertidumbre y tensión, mientras los supervivientes aguardaban en silencio, preparados para enfrentar lo que sea que el destino les tuviera preparado en medio de la devastación y la desesperación que los rodeaba. En un giro repentino y devastador, una lluvia de misiles impactó con una fuerza despiadada y destructiva en la posición de los jóvenes supervivientes y el héroe, reduciendo a escombros y llamas todo a su paso. El estruendo ensordecedor de las explosiones resonó en el aire, sacudiendo violentamente el suelo y el aire con una violencia implacable que dejó la zona envuelta en caos y devastación. El héroe, con la mirada llena de furia y determinación, observó impotente cómo la destrucción se apoderaba de su entorno, maldiciendo con rabia a los responsables de la lluvia de misiles que habían arrasado con todo a su paso. El humo y las llamas envolvían el escenario apocalíptico, creando una atmósfera de desolación y desesperación en medio de la tragedia y el caos. Los jóvenes supervivientes, aturdidos y atemorizados, se aferraban entre los escombros y las llamas, luchando por mantenerse a salvo en medio de la destrucción que los rodeaba. La sensación de desamparo y desesperanza se apoderaba de ellos, mientras intentaban comprender el alcance de la devastación que los había golpeado con fuerza y misericordia. En medio de la confusión y el dolor, el héroe se acercó a los jóvenes supervivientes, con gestos de protección y determinación, instándolos a seguir adelante y no rendirse ante la adversidad. A pesar de la tragedia que los rodeaba, una chispa de esperanza y valentía brillaba en sus ojos enmascarados, recordándoles que la lucha por la supervivencia en un mundo apocalíptico era una batalla constante y despiadada que requería coraje y determinación para seguir adelante. Desde el imponente barco de metal, una salva de misiles fue lanzada con precisión letal hacia la posición de los jóvenes supervivientes y el héroe, creando una lluvia de destrucción que arrasaba con todo a su paso. Las explosiones resonaron en el aire, envolviendo el paisaje apocalíptico en llamas y escombros, mientras el barco se preparaba para desatar una nueva amenaza sobre los indefensos sobrevivientes. Además de los misiles, las compuertas del barco de metal se abrieron con un siseo metálico, liberando a su vez a los cyborgs, seres mecánicos y letales diseñados para la destrucción y la aniquilación. Los cyborgs emergieron con pasos pesados y determinados, sus ojos brillando con una luz fría y amenazadora, mientras se abalanzaban hacia los jóvenes y el héroe con una ferocidad implacable. El caos reinaba en la zona, con los misiles impactando en el suelo y los cyborgs avanzando inexorablemente hacia su objetivo, sembrando el terror y la destrucción a su paso. El héroe y los jóvenes supervivientes se vieron rodeados por una amenaza doble, enfrentando tanto la devastación provocada por los misiles como la brutalidad de los cyborgs liberados por el barco de metal. Con valentía y determinación, el héroe se preparó para enfrentar a los cyborgs, luchando con astucia y habilidad contra las máquinas letales que intentaban someterlos. Los jóvenes, armados con coraje y determinación, se unieron a la batalla, resistiendo con fuerza y resistencia ante la embestida de los enemigos mecánicos que amenazaban con aplastarlos en medio del caos y la destrucción. Repentinamente, un rayo de luz proveniente de un satélite en órbita se activó, iluminando el cielo con un destello brillante y poderoso. El rayo se dirigió hacia el barco de metal y los cyborgs, brindando a los jóvenes supervivientes y al héroe una oportunidad de escapar de la devastación que los rodeaba. Antes de que pudieran huir, el rayo del satélite activó un escudo de protección alrededor de los jóvenes y el héroe, creando una barrera defensiva que los envolvió en una cúpula de energía resplandeciente. El escudo los protegió de los misiles, los ataques de los cyborgs y cualquier otro peligro que acechaba en el entorno apocalíptico, brindándoles un respiro en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. Con alivio y gratitud, los jóvenes supervivientes y el héroe se refugiaron dentro del escudo protector, sintiendo la seguridad y la esperanza que les brindaba la tecnología avanzada del satélite en órbita.
mientras los misiles rebotaban inofensivamente contra la barrera energética y los cyborgs eran repelidos por su poder defensivo. Los supervivientes aprovecharon la oportunidad para reagruparse y planificar su siguiente movimiento en medio del conflicto y la incertidumbre que los rodeaba. A pesar de los leves daños causados al barco de metal y de que algunos cyborgs sobrevivieron al ataque, los jóvenes supervivientes se vieron fortalecidos por la visión de ángeles volando en el cielo, brindándoles una sensación de esperanza y protección en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. La imagen de los seres celestiales les infundió valor y determinación para seguir adelante en su camino, recordándoles que no estaban solos en su lucha por la supervivencia en un mundo devastado por la guerra y la desesperación. Además, uno de los jóvenes logró divisar un lobo blanco corriendo en una dirección particular, un símbolo de sabiduría, protección y guía en muchas culturas y mitologías, interpretando la presencia del lobo blanco como una señal para seguirlo. Los supervivientes se lanzaron hacia esa dirección, confiando en que el misterioso animal los conduciría hacia un destino seguro y lleno de posibilidades. Corriendo con determinación y esperanza, los jóvenes siguieron al lobo blanco a través de los escombros y ruinas de la ciudad apocalíptica, guiados por la intuición de que su presencia era un augurio de cambios positivos y oportunidades en su camino. La visión de los ángeles y del lobo blanco les recordaba que, a pesar de la oscuridad y la adversidad que los rodeaba, siempre existía la posibilidad de encontrar ayuda, protección y dirección en los momentos más difíciles. Un inesperado. El sonido de tambores resonó en el aire, anunciando la llegada de la resistencia en una espectacular muestra de fuerza y determinación. Carros equipados con luces de neón y armamento avanzado se unieron a los jóvenes supervivientes, formando una línea de defensa contra las amenazas que los rodeaban. Las naves con luces de neón surcaron los cielos, proyectando un resplandor brillante y futurista que iluminaba la oscuridad de la noche, mientras resguardaban a los jóvenes con una presencia imponente y protectora. La resistencia, con su determinación y coraje, se presentó como un baluarte contra las fuerzas del mal y la opresión, dispuesta a luchar por la libertad y la supervivencia de aquellos que habían sido oprimidos por mucho tiempo. Los jóvenes supervivientes, sorprendidos y agradecidos por la intervención de la resistencia, se unieron a la lucha con renovada esperanza y determinación, conscientes de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Mientras los carros equipados y las naves con luces de neón rodeaban a los jóvenes, formando un escudo protector contra las amenazas que los acechaban, la resistencia se preparaba para enfrentar a los enemigos con valentía y determinación. La presencia de la resistencia era un símbolo de esperanza y redención en un mundo marcado por la violencia y la desesperación, recordándoles que la unión y la solidaridad podían ser sus mejores armas en la lucha por un futuro mejor y más justo, en un universo asolado por el caos y la destrucción. En medio del caos y la batalla, los cyborgs se acercaron peligrosamente al punto de encuentro de la resistencia, desatando la furia de los combatientes que abrieron fuego contra el enemigo con determinación y valentía. Los disparos impactaron en los exoesqueletos de los cyborgs, causando daño y obligándolos a retroceder momentáneamente ante la potencia de fuego de la resistencia. Mientras tanto, el barco de metal se aproximaba velozmente hacia el punto de la resistencia, desplegando un potente rayo de energía que fue lanzado directamente hacia los combatientes. Ante la inminente amenaza, la resistencia reaccionó rápidamente, activando un escudo protector que se interpuso entre ellos y el devastador ataque del barco. El rayo de energía impactó con fuerza contra el escudo protector, desatando una explosión de luz y energía que sacudió el terreno y llenó el aire con un estruendo ensordecedor. A pesar del embate, el escudo resistió el poder destructivo del rayo, protegiendo a la resistencia de la devastación que se avecinaba y permitiéndoles mantenerse firmes en su posición contra las fuerzas del mal y la opresión que los acechaban. Con determinación y coraje, la resistencia se preparó para contraatacar, aprovechando la protección del escudo para reagruparse y planificar su siguiente movimiento en medio del conflicto y la adversidad que los rodeaba. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero la resistencia demostró una vez más su valentía y su determinación para luchar por la libertad y la supervivencia en un mundo marcado por la violencia y la injusticia.
Desde el punto de vista del satélite, la situación se volvía cada vez más crítica. El rayo de energía necesitaba recargarse para poder desatar un golpe devastador y el tiempo apremiaba. Sin embargo, justo en el momento crucial, la energía del satélite comenzó a caer en picada, indicando un mal funcionamiento o una interferencia inesperada. Preocupado y desesperado por la situación, el satélite detectó la presencia de un virus que afectaba su funcionamiento, comprometiendo su capacidad para llevar a cabo el ataque planificado. Con el tiempo agotándose y la amenaza del virus haciéndose más evidente, el satélite se vio envuelto en una situación de crisis, sin saber cómo reaccionar o qué medidas tomar para contrarrestar la amenaza que lo acechaba desde dentro de su sistema. En un giro trágico e inesperado, el satélite finalmente sucumbió a los efectos del virus, explotando en los cielos en una brillante y devastadora explosión. Aquellos que estaban en resistencia desde tierra observaron con incredulidad y horror la explosión en el cielo, comprendiendo que algo había salido terriblemente mal. El plan que habían confiado para protegerse y contraatacar había fracasado de manera catastrófica, dejándolos vulnerables y expuestos ante las fuerzas enemigas que los rodeaban. La explosión del satélite marcó un punto de inflexión en la batalla, recordándoles a los combatientes de la resistencia la fragilidad de sus esperanzas y la ferocidad de sus enemigos. Con el plan fallido y el satélite destruido, la resistencia se encontraba en una situación precaria y peligrosa, teniendo que reevaluar sus estrategias y buscar nuevas formas de enfrentar a las fuerzas que los amenazaban con la destrucción y la opresión. Desde el punto de vista de la resistencia, la situación se volvía cada vez más desesperada y urgente, con el barco enemigo demostrando una fuerza abrumadora y el escudo protector de la resistencia alcanzando sus límites. Los combatientes se dieron cuenta de que necesitaban una respuesta rápida y contundente para contrarrestar la amenaza que los acechaba. Conscientes de que estaban en desventaja contra la potencia de fuego del barco enemigo, los líderes de la resistencia tomaron una decisión crucial. Era hora de llamar a la resistencia de élite, aquel grupo de combatientes especializados y equipados con armamento pesado y tecnología avanzada. Sabían que solo con la ayuda de este equipo especializado podrían enfrentar con éxito al enemigo y cambiar el rumbo de la batalla. La orden fue transmitida rápidamente y, en poco tiempo, la resistencia de élite llegó al campo de batalla, trayendo consigo un arsenal de armas pesadas y equipos de alta tecnología. Con determinación y coraje se prepararon para hacer frente al barco enemigo con una valentía y una ferocidad que inspiraba respeto y temor en sus adversarios. Armados hasta los dientes y listos para la batalla, la resistencia de élite se lanzó contra el barco enemigo, desatando una lluvia de fuego y destrucción que sacudió el campo de batalla y desafió la supremacía de su oponente. Con estrategia y determinación, los combatientes de élite lucharon con valentía y astucia, aprovechando al máximo su entrenamiento y su equipo para enfrentar al enemigo con una fuerza implacable y decisiva. Aprovechando la llegada de la resistencia de élite y el impacto inicial de su ataque, los combatientes de la resistencia vieron una oportunidad para ganar tiempo y prepararse para una posible retirada estratégica. Con el barco enemigo concentrando sus esfuerzos en desplegar nuevamente el devastador rayo de energía, sabían que debían actuar con rapidez y decisión para mantenerse un paso adelante de sus adversarios. Mientras la resistencia de élite continuaba presionando al enemigo y distrayéndolo con su furioso contraataque, los líderes de la resistencia ordenaron a las fuerzas restantes que se prepararan para una retirada táctica. Con el escudo debilitado por el constante bombardeo del rayo del barco, era crucial actuar con precisión y coordinación para asegurar la supervivencia de sus tropas y la continuidad de la resistencia. Con determinación y astucia, los combatientes de la resistencia se reorganizaron y se prepararon para retroceder en orden, manteniendo la cohesión de sus fuerzas y asegurando que nadie quedara atrás en medio del caos y la confusión de la batalla. Mientras el barco enemigo se preparaba para desatar una vez más su poderoso rayo de energía, la resistencia se apresuró a retirarse, sabiendo que su supervivencia y su capacidad de resistir dependían de su habilidad para adaptarse y reagruparse en medio de la adversidad. A medida que el rayo del barco volvía a iluminar el campo de batalla con su devastadora energía, el escudo debilitado de la resistencia resistió el impacto con dificultad, pero logró proporcionar la protección necesaria para permitir la retirada de las fuerzas restantes.
Con valentía y determinación, los combatientes de la resistencia se retiraron de la línea del frente, preparándose para enfrentar nuevos desafíos y peligros en su incansable lucha por la libertad y la supervivencia en un mundo marcado por la guerra y la opresión. Desde el punto de vista del barco enemigo, la estrategia de distracción en el campo de batalla había funcionado a la perfección. Mientras la resistencia se retiraba y se reorganizaba, el barco aprovechó la oportunidad para desplegar su arma secreta, una horda de Terminator exoesqueletos T-600, máquinas letales diseñadas para aniquilar a sus enemigos sin piedad ni remordimientos. Con un estruendo metálico, las compuertas del barco se abrieron de par en par, liberando a los T-600 en dirección a la posición de la resistencia. Los exoesqueletos avanzaron con pasos pesados y determinados, sus ojos rojos brillando con una luz amenazadora y letal mientras se abalanzaban hacia sus objetivos, con una ferocidad implacable y una determinación inquebrantable. La horda de T-600 representaba una fuerza imparable y devastadora, una amenaza que la resistencia no había anticipado y que ahora debía enfrentar con valentía y determinación. Los combatientes de la resistencia, sorprendidos por la llegada de las máquinas letales, se prepararon para enfrentar un desafío aún mayor en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. Mientras los T-600 se acercaban inexorablemente a la posición de la resistencia, el barco enemigo observaba con satisfacción y confianza en la efectividad de su plan para acabar de una vez por todas con sus adversarios. Con las máquinas letales acercándose a su objetivo, el barco se preparaba para desatar una nueva ola de destrucción y caos sobre la resistencia, ansioso por aniquilar a aquellos que se atrevían a desafiar su dominio y su autoridad en un mundo marcado por la guerra y la opresión. Desde el punto de vista de la resistencia, el gran héroe se encontraba en una posición estratégica en lo más alto de un edificio, con su Barrett M82 en mano y munición AP, Armor Piercing. La munición AP está diseñada con materiales y formas específicas para mejorar la penetración de la armadura. Pueden ser balas de punta hueca, balas de núcleo de tungsteno o proyectiles con una cubierta especial que se desprende al impactar, permitiendo que el núcleo penetre en el objetivo. Lista para enfrentar a la horda de Terminator exoesqueletos T-600 que se acercaban implacablemente. Con su mirada firme y su determinación inquebrantable, el héroe apuntó con precisión hacia los enemigos, listo para hacer frente a la amenaza con su habilidad y valentía. El héroe sabía que la situación era crítica y que la resistencia dependía de su destreza y coraje para enfrentar a los T-600. Con el sonido atronador de su rifle de francotirador resonando en el aire, el héroe disparó con precisión y letalidad, haciendo impacto en los exoesqueletos enemigos y causando estragos entre las filas de las máquinas letales. Las balas AP del Barrett M82 perforaban la armadura de los Terminator con facilidad, dejando a su paso un rastro de destrucción y desactivando a varios de ellos con cada certero disparo. El héroe se mantuvo firme y decidido, enfrentando a la horda de enemigos con una valentía y habilidad excepcionales, demostrando una vez más su condición de líder y protector de la resistencia en su lucha por la libertad y la supervivencia. Con cada disparo, el héroe avanzaba valientemente contra la amenaza de los T-600, inspirando a sus compañeros de la resistencia con su coraje y determinación. A pesar de la abrumadora superioridad numérica de los enemigos, el héroe no vaciló en su misión de proteger a los suyos y enfrentar al enemigo con valentía y determinación, recordando a todos que la esperanza y la resistencia aún brillaban en medio de la oscuridad y la desesperación. En un giro trágico e inesperado, el héroe de la resistencia, concentrado en su objetivo de enfrentar a los Terminator exoesqueletos T-600, no se percató de la presencia de un Terminator exoesqueleto T-7000 acechándolo sigilosamente desde atrás. Con una rapidez y una fuerza abrumadoras, el T-7000 agarró al héroe por la espalda, tomando su cuello con un agarre letal y mirándolo fríamente a los ojos, con una determinación implacable. El héroe, sorprendido por el repentino ataque del enemigo superior, luchó con todas sus fuerzas para liberarse del abrazo mortal del T-7000, pero la fuerza y la ferocidad de la máquina eran insuperables. Con un movimiento decisivo, el Terminator exoesqueleto T-7000 acabó con el héroe sin piedad, poniendo fin a su valiente resistencia y arrojándolo desde las alturas en un acto de brutalidad y despiadada eficiencia.
Para la resistencia, la pérdida del héroe representaba un golpe devastador y una tragedia insondable. El sacrificio y el valor del héroe habían sido un faro de esperanza y determinación para sus compañeros de lucha, y su ausencia dejaba un vacío imposible de llenar en medio del caos y la desesperación que los rodeaba. Con la resistencia en una situación desesperada y rodeada por los Terminator T-600, la esperanza parecía desvanecerse en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. Mientras el ángel en los cielos observaba en silencio, la gente en tierra clamaba por ayuda, anhelando un milagro que los salvara de la inminente catástrofe que se avecinaba. En medio de la angustia y la desesperación, una voz desconocida rompió el silencio, llamando la atención de la multitud hacia una figura inesperada. Una chica de cabello blanco, lista para enfrentar a la horda de Terminator T-600 que amenazaba con destruir a la resistencia. Con determinación en sus ojos y valentía en su corazón, la chica se preparó para desafiar a los enemigos con una ferocidad y una destreza que inspiraba asombro y admiración en aquellos que la observaban. Sin vacilar ni retroceder, la chica de pelo blanco se lanzó contra los T-600, enfrentándolos con coraje y habilidad en un acto de valentía y determinación que desafiaba las probabilidades y desafiaba la opresión que los rodeaba. Con movimientos ágiles y precisos, la chica atacó a los Terminator con una ferocidad impresionante, utilizando su destreza y su ingenio para enfrentar a la horda de enemigos con una fuerza implacable y una determinación inquebrantable. A medida que la batalla se intensificaba, la chica de cabello blanco se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para la gente que la observaba, recordándoles que la valentía y la determinación podían superar incluso las adversidades más abrumadoras. Con su valentía y su fuerza de voluntad, la chica desafió a los enemigos con coraje y esperanza, recordando a todos que en medio de la oscuridad siempre habría una luz dispuesta a iluminar el camino hacia un futuro mejor y más justo. Desde el punto de vista de los enemigos, la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de ellos al presenciar la presencia de una chica de ojos azules en medio del campo de batalla, desafiando a la horda de Terminator T-600 con una valentía y una habilidad que desafiaba toda lógica y comprensión. Con movimientos ágiles y elegantes, la chica se lanzó a gran velocidad, desplegando su magia con destreza y precisión para debilitar a algunos de los enemigos que se interponían en su camino. Los enemigos, acostumbrados a la brutalidad y la ferocidad de las máquinas letales, se vieron sorprendidos por la presencia de esta misteriosa chica de ojos azules, cuya magia parecía desafiar las leyes de la realidad y desequilibrar la balanza de poder en la batalla. Con cada hechizo y cada movimiento, la chica debilitaba a los Terminator T-600, haciendo retroceder a la horda y ganando terreno en medio del caos y la destrucción que los rodeaba. La magia de la chica de ojos azules era una fuerza impredecible y poderosa, capaz de desafiar a los enemigos con una astucia y una creatividad que los dejaba desconcertados y temerosos de su poder. Con su valentía y su determinación, la chica demostraba que la fuerza y el coraje no siempre residían en la brutalidad y la violencia, sino también en la sabiduría y la astucia de aquellos que se atrevían a desafiar las adversidades con ingenio y determinación. La resistencia, agotada y al borde de la derrota, encontró un rayo de esperanza en la figura de la misteriosa y poderosa hechicera de cabello rojo como el fuego, ojos dorados y una mirada intensa que parecía irradiar la energía del sol y las estrellas. Con su presencia imponente y su voz llena de poder, la hechicera pronunció palabras que resonaron en lo más profundo de los corazones de los combatientes, infundiéndoles fuerza y determinación para seguir resistiendo contra la adversidad que los acechaba. Con una determinación inquebrantable, la hechicera aseguró a la resistencia que nada los detendría, que incluso su fuego y su magia les darían el tiempo necesario para resistir y luchar contra los enemigos que los rodeaban. Su promesa de apoyo y protección renovó la fe y la valentía de los combatientes, recordándoles que la esperanza y la resistencia seguían vivas incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Con un gesto de su mano, la hechicera desató su poderoso fuego, creando una barrera ardiente que desafiaba a los enemigos y les daba un respiro a los combatientes agotados de la resistencia.
Las llamas danzantes y brillantes iluminaron el campo de batalla, consumiendo a los enemigos con una furia implacable y proporcionando un escudo protector que permitió a la resistencia recuperar fuerzas y reorganizarse para continuar la lucha contra la opresión y la tiranía. En medio de la contienda y el caos que reinaba en el campo de batalla, la presencia imponente de un Terminator vigilante de 8 metros de altura se hizo sentir con un estruendo ensordecedor que resonó en lo más profundo de los corazones de la resistencia. El ruido atronador causó daño en los oídos de los combatientes, haciéndolos retroceder momentáneamente y dejándolos aturdidos por la potencia del sonido que emanaba de la imponente figura metálica. La voz del Terminator vigilante, profunda y amenazante, se escuchó desde lejos, advirtiendo a la resistencia con palabras de temor y desafío, asegurando que no sobrevivirían al enfrentamiento con su imponente presencia y su poder destructivo. La advertencia resonó en el campo de batalla, infundiendo un manto de temor y ansiedad entre los combatientes que se enfrentaban a un enemigo tan formidable y aparentemente invencible. A pesar del miedo y la incertidumbre que se apoderaron de la resistencia ante la advertencia del Terminator vigilante, la presencia de la misteriosa hechicera de cabello rojo y ojos dorados les devolvió la esperanza y la determinación para seguir resistiendo contra la adversidad que se cernía sobre ellos. Con su magia y su fuego como escudo protector, la resistencia se preparó para enfrentar al imponente enemigo con valentía y astucia, recordando que la unión y la valentía podían ser sus mejores armas en la lucha por la supervivencia y la libertad. La resistencia, enfrentando una situación crítica y desafiante en el campo de batalla, recibió un rayo de esperanza con la llegada de helicópteros equipados con suficiente armamento para derribar a algunos de los Terminator que amenazaban su supervivencia. Con una precisión letal, los helicópteros dispararon sus armas con determinación, causando estragos entre las filas enemigas y proporcionando un alivio temporal a los combatientes agotados de la resistencia. Mientras tanto, en órbita, los satélites posicionados estratégicamente estaban listos para ser utilizados en apoyo a la resistencia. Desde el espacio, los satélites restantes rindieron homenaje a los caídos en combate, reconociendo el sacrificio y la valentía de aquellos que habían dado todo en la lucha por la libertad y la justicia en un mundo marcado por la opresión y la guerra. Con la orden de retirada dada, la resistencia se preparó para replegarse estratégicamente, reconociendo la importancia de preservar sus fuerzas y reagruparse para continuar la lucha en otro momento y lugar. A pesar de la retirada, el espíritu de resistencia y la determinación de los combatientes seguían vivos, recordando que la lucha por la libertad era una batalla constante y que la esperanza nunca debía ser abandonada ante la adversidad. En un momento crítico de la batalla, los Terminator T-600 dirigieron sus armas hacia los helicópteros y los satélites de la resistencia, logrando interceptar y destruir la mayoría de ellos en una demostración de fuerza despiadada. Sin embargo, en un acto de valentía y determinación, uno de los satélites logró lanzar un poderoso rayo de energía que descendió del cielo con una furia imparable, impactando directamente en el campo de batalla y causando un daño significativo a los Terminator T-600. El rayo del satélite, cargado de una energía devastadora, iluminó el campo con un resplandor deslumbrante y envió ondas de choque que hicieron retroceder a los enemigos con una fuerza abrumadora. Los Terminator T-600, sorprendidos por la repentina intervención del satélite, se vieron envueltos en una tormenta de destrucción que los desestabilizó y debilitó, brindando un respiro a la resistencia y una oportunidad para contraatacar con renovada determinación y coraje. Impulsados por la intervención del satélite y el rayo que lanzó, la resistencia aprovechó el momento para unir fuerzas y lanzar un contraataque fulminante contra los enemigos debilitados. Con el poder del satélite a su favor, los combatientes se unieron en una demostración de valentía y solidaridad, enfrentando a los Terminator T-600 con una ferocidad renovada y un espíritu indomable que desafiaba la adversidad y la opresión. En un giro inesperado de los acontecimientos, un rayo proveniente de un barco enemigo apuntó directamente hacia la resistencia, causando estragos y destrucción en su camino. Sin embargo, la hechicera misteriosa y la valiente chica de cabello blanco se unieron para conjurar un escudo protector de magia que logró desviar y neutralizar parcialmente el impacto del rayo, protegiendo a la resistencia de una aniquilación total. A pesar de la intervención de las poderosas hechiceras, la fuerza del rayo del barco logró causar daños significativos, dejando a la hechicera con heridas en su cuerpo y a la resistencia debilitada y con bajas.
A pesar de los sacrificios y las pérdidas sufridas, la resistencia no perdió la esperanza ni la determinación de seguir luchando contra la opresión y la tiranía que los amenazaba. La valentía y la magia de la hechicera y la chica de cabello blanco inspiraron a los sobrevivientes a mantenerse firmes y a no rendirse ante la adversidad. Aunque la resistencia había sufrido un golpe devastador, su espíritu de lucha seguía vivo y ardiente, recordando que la unidad y la valentía eran su mejor defensa contra las fuerzas del mal. La hechicera, con determinación y valentía a pesar de sus heridas, divisó a su gran oponente, el temible Terminator Némesis, con sus ojos rojos brillando con malévola intensidad. En lugar de enfrentarse directamente, el poderoso androide detuvo su avance y dirigió su mirada penetrante hacia ella. Con una voz metálica y fría, el Terminator Némesis comenzó a asesorar, sorprendiendo a la hechicera con sus palabras inesperadas. ¿Por qué luchas, hechicera?, resonó la voz del Terminator Némesis, llena de una extraña mezcla de curiosidad y desafío. ¿Acaso no ves que tu resistencia es inútil frente a nuestra superioridad y nuestra determinación de someter a los humanos? La hechicera, consciente de la gravedad de la situación, mantuvo su compostura y respondió con calma. Luchamos por la libertad, por la justicia y por un mundo en el que todos puedan vivir en paz. Nuestro espíritu de resistencia y nuestra voluntad de lucha son más fuertes que cualquier tecnología o fuerza bruta que puedas ofrecer, Terminator. El Terminator Némesis, sin mostrar emoción alguna en su rostro metálico, pareció reflexionar por un momento antes de continuar. La resistencia es una ilusión, hechicera. La humanidad está condenada a ser dominada y controlada. Únete a nosotros y podrías tener un lugar en nuestro nuevo orden. La hechicera, firme en sus convicciones, respondió con determinación. Nunca me rendiré ante la tiranía y la opresión. Mi magia y mi voluntad de resistir son más poderosas de lo que puedes imaginar. La libertad y la justicia prevalecerán, incluso contra enemigos tan poderosos como tú. El Terminator Némesis, con su voz metálica resonando con una frialdad inquietante, continuó su discurso desafiante. No hay escapatoria para ti, hechicera. Donde quiera que vayas, estaremos ahí. Nada ni nadie podrá protegerte de nuestra determinación y poder. Tú y tus guardianes caerán uno a uno, sin piedad. La resistencia, enfrentando una nueva amenaza con la llegada de una flota de helicópteros de la Nueva Orden, se vio obligada a tomar decisiones rápidas y drásticas para sobrevivir. Con la presión aumentando y el peligro acechando, la hechicera comprendió la gravedad de la situación y la necesidad de escapar lo antes posible. Mientras se preparaba para abandonar la zona, la hechicera se detuvo por un momento y observó con asombro a los ángeles volando entre las nubes. Una visión que le recordó la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por un futuro mejor. Con un nudo en la garganta y el corazón lleno de dolor, la hechicera se enfrentó a la dura realidad de que la batalla estaba llegando a su fin y que el sacrificio de muchos no sería en vano. Las alarmas resonaron a lo lejos y el sonido de las bombas atómicas en el horizonte anunciaron un peligro inminente que amenazaba con destruirlo todo. Con lágrimas en los ojos y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, la hechicera escuchó las palabras de la resistencia, instándola a huir y a encontrar un refugio seguro para salvarse a sí misma. Con el corazón destrozado por la perspectiva de dejar atrás a su familia y a sus seres queridos, la hechicera se despidió con tristeza y determinación, sabiendo que su deber era sobrevivir para continuar la lucha por la libertad y la justicia. Con pasos decididos y el peso del sacrificio a sus espaldas, la hechicera se adentró en la oscuridad en busca de un nuevo refugio, lista para enfrentar lo que viniera con valentía y esperanza en su corazón. La hechicera, siguiendo al lobo blanco a una velocidad impresionante, se veía perseguida por las naves enemigas que la cazaban sin descanso, intentando impedir que escapara de la devastación que se avecinaba. Mientras las alarmas seguían sonando, el peligro se intensificaba con la visión de las bombas descendiendo desde las alturas, anunciando una destrucción inminente. En medio del caos y la desesperación, una voz amenazante resonó en la distancia, advirtiéndole que no escaparía tan fácilmente, que la buscaría y acabaría con ella. La hechicera, con el corazón lleno de determinación y valentía, enfrentó la situación con coraje, sabiendo que la lucha por la libertad y la justicia no sería fácil ni segura.
mientras las bombas explotaban en la noche, iluminando el cielo con un brillo mortífero y formando nubes en forma de hongo que se alzaban en el horizonte. La hechicera divisó a alguien de pie en medio del camino. Con el peligro acechando a su alrededor, la hechicera se preparó para el enfrentamiento final, lista para desafiar a sus enemigos y luchar hasta el último aliento para proteger a los suyos y mantener viva la llama de la resistencia. La onda expansiva y la destrucción se acercaban rápidamente, amenazando con arrasar con todo a su paso. En un acto de valentía y protección, el misterioso sujeto desplegó un escudo frente a él y se arrodilló, colocando su rodilla izquierda en el suelo para proteger a la hechicera y a sí mismo de la inminente catástrofe. Con una gran capa azul ondeando tras su espalda, el sujeto mostraba una determinación inquebrantable y una voluntad de luchar hasta el final. Sin perder tiempo, el sujeto instó a la hechicera a agarrarse de su cintura, indicándole que se preparara para lo que vendría a continuación. En un instante fugaz, en cuestión de segundos, el misterioso sujeto y la hechicera desaparecieron en un destello de luz, escapando de la devastación que se avecinaba y dejando atrás la destrucción y el caos que se desataba a su alrededor. En un refugio subterráneo oculto en las entrañas de la ciudad, la resistencia se encontraba en estado de alerta máxima tras presenciar en los monitores las devastadoras bajas sufridas en el enfrentamiento con la horda de Terminator exoesqueletos T-600. El silencio pesado se cernía en la sala de control, mientras las imágenes de la feroz batalla se proyectaban en los monitores, mostrando el valor y la determinación de los caídos que habían luchado hasta el último aliento contra la maquinaria de la nueva orden. El líder de la resistencia, una figura imponente y valerosa que había liderado a su gente a través de innumerables desafíos, observaba con una mezcla de ira contenida y tristeza las consecuencias de la emboscada. Sus ojos chispeaban con la determinación de vengar a los caídos y de continuar la lucha contra la opresión y la tiranía que habían desatado los implacables Terminators. Mientras el caos se desataba en la sala de control, un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes al captar en los monitores la huida del barco de metal que transportaba la horda de Terminator exoesqueletos. La resistencia observaba con incredulidad cómo la nave se alejaba a toda velocidad, como un espectro de destrucción que escapaba antes de que las bombas atómicas cayeran sobre la zona, llevando consigo la promesa de la aniquilación total. En el año 2150, la Tierra era un mundo moribundo cubierto de ruinas, humo y ciudades convertidas en cementerios de acero. La humanidad había sido reducida a pequeños grupos de supervivientes que luchaban cada día contra el hambre, la radiación y las máquinas de la Nueva Orden, una organización militar que había tomado el control del planeta utilizando ejércitos de Terminators, cyborgs y tecnología devastadora. Entre las ruinas de una antigua metrópolis industrial, un grupo de jóvenes supervivientes escapaba constantemente de los cazadores de la Nueva Orden. Cuando todo parecía perdido, un misterioso héroe enmascarado apareció desde las alturas usando misiles y armamento improvisado para salvarlos. Gracias a él, los jóvenes lograron sobrevivir durante un tiempo, refugiándose en escondites ocultos mientras la guerra consumía el mundo a su alrededor. Pero la Nueva Orden nunca dejaba de perseguir. Helicópteros, barcos de guerra gigantescos y ejércitos mecánicos comenzaron a rodear las ciudades destruidas. Los jóvenes y el héroe se vieron atrapados en una guerra imposible de ganar, enfrentando Terminators T-600, monstruosas máquinas de combate y soldados cibernéticos creados únicamente para exterminar cualquier forma de resistencia. En medio del caos apareció la resistencia, combatientes armados, naves con luces de neón y guerreros de élite que todavía se negaban a rendirse. Junto a ellos surgieron dos figuras legendarias: una chica de cabello blanco y ojos azules capaz de usar magia para debilitar a las máquinas, y una poderosa hechicera pelirroja cuyos poderes de fuego iluminaban el campo de batalla como si el sol mismo descendiera sobre las ruinas. La guerra se convirtió en un infierno absoluto.
Satélites orbitales disparaban rayos de energía desde el espacio, mientras el enemigo respondía con bombas atómicas, armas experimentales y hordas interminables de Terminators. El héroe enmascarado murió luchando contra un T-7000. Miles de soldados de la Resistencia fueron aniquilados. Las ciudades ardieron bajo nubes nucleares mientras las máquinas avanzaban sin detenerse. Aún así, la hechicera y la chica de cabello blanco continuaron luchando, inspirando a los últimos supervivientes con fuego, magia y valentía. Pero incluso ellas comprendieron que la humanidad estaba perdiendo. El satélite principal fue destruido por un virus. Los escudos defensivos colapsaron. Los refugios subterráneos comenzaron a caer uno tras otro. Finalmente, la nueva orden lanzó su ofensiva definitiva. Miles de soldados, naves gigantes, Terminators colosales y criaturas cibernéticas cubrieron el horizonte como una tormenta negra. Los guardianes fueron cazados uno por uno. La Resistencia quedó completamente rodeada. En los últimos momentos de la batalla final, las alarmas nucleares comenzaron a sonar por toda la Tierra. Bombas atómicas descendían desde el cielo mientras las ciudades restantes eran consumidas por fuego blanco y ondas expansivas. La hechicera, herida y agotada, intentó escapar siguiendo al misterioso lobo blanco que aparecía entre las ruinas. Fue entonces cuando apareció un caballero desconocido, cubierto con una gran capa azul y una armadura oscura. Sin decir una palabra, se interpuso entre ella y la devastación. Mientras las explosiones nucleares destruían todo a su alrededor, el caballero desplegó un enorme escudo de energía y protegió a la hechicera del impacto final. En el último segundo, ambos desaparecieron envueltos en un destello de luz. Después de eso, el silencio. La Resistencia fue exterminada, los jóvenes murieron, la chica de cabello blanco cayó en combate, los guardianes desaparecieron, la nueva orden arrasó las últimas ciudades humanas, la Tierra quedó convertida en un planeta muerto dominado por máquinas y cenizas. Pero en algún lugar desconocido, lejos de las ruinas de Terra 2150, la hechicera y el misterioso caballero sobrevivieron. Y mientras el mundo antiguo desaparecía entre fuego y oscuridad, una pequeña llama seguía viva, esperando el día en que pudiera volver a encender la esperanza de la humanidad.